En cierta ocasión, a Joaquín Bello le pregunta a la entrevistadora, dicen por ahí que usted es un maestro del violín, efectivamente que lo es, desde que tenía 8 años. Y vieran qué incomprensible, impresionante fue la respuesta de él. Pon atención. Él lo que le dijo es, no son las palabras exactas, perdonen, porque esas personas uno no les puede cambiar sus palabras. Así les voy a decir el mensaje que recuerdo haber comprendido de la respuesta de él nomás. Él lo que le dijo es que todo en esta vida cuesta, que nada se te da de regalado. Con eso le estaba diciendo, para desarrollar estas virtudes, digamos, llamémosle así, si les consideramos virtudes, así como las flores en el jardín, ¿verdad? Para que las virtudes representadas por las flores florezcan en el jardín de nuestro ser, necesitamos hacer súper esfuerzo, sacrificarnos. Todo cuesta, ¿sí? Entonces, esa fue la respuesta de él. Yo obviamente me metí, me reflexioné mucho y llegué a comprender por qué él respondió eso. Oiga, además que él ayuda, él es un poco abierto para hablar, no es así como muy cohibido. Sí, él es abierto. Una vez me dijo mi hijo era empleado de aquí, estudiante, estaba aquí en el ámbito de la U, que era de la comunidad universitaria, luego se fue para otro lado. Pero me dijo, vino un expositor, me dijo, y expuso así ante la vicerrectoría, ante todo el cuerpo académico de aquí, y él logró captar, como coger la autoridad en el público. Y se puso a hablar, me dijo, como hasta de extraterrestres, cosas así, que si alguien toca un tema de esos en un ámbito como este, pues por lo general le caen tomates y cosas así, o le miran raro, etcétera. Pero él no, él logró captar al público, ¿sí? Entonces, el caso de Joaquín Bello también, él mete unas cosas que a uno lo capta, pues no captar, sino que te coge, te agarra. Ven, entonces, bueno. Entonces todo cuesta, oigan, todo cuesta, nada se nos da de regalados. Así es que si queremos tener la virtud de tener soltura, inmutabilidad, aplomo para poder hablar en público, pues hay que aprender. O sea, para aprender, para llegar a ser maestros, nos toca ir a la escuela. Y la mejor escuela que yo les he dicho es la vida, con cada uno de sus detalles. Torpe es uno cuando desperdicia las aulas de la vida. Porque les dije, de repente llega una persona y te ofende, ¿sí? Entonces tú puedes aprovechar esa ofensa para desarrollarte psicológicamente, ¿sí? Para aprender a estar sereno en medio de las tempestades y vas a lograr ese aplomo. Y después cuando te cases, si es que sos un joven, vas a ver cómo eso te sirve un montón. Por Dios, eso te sirve más que una clase de física 1. Y no estoy exagerando, absolutamente. Porque la clase de física 1, a menos que la sepas digerir, como yo les he explicado, ley de acción-reacción, ¿se acuerdan? A comprender y aplicar a lo psicológico, cuando llegas al hogar, eso casi que no te sirve. Lo que te sirve es lo que aprendiste, cómo interactuar con tu semejante, ¿sí? Eso es lo que sirve ahí. Y yo decía, pues, decía, no sé por qué no me enseñaron mejor a esto en vez de enseñarme matemáticas y otras cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, la verdad es que uno es el responsable de su destino y a uno es al que le toca preocuparse por aprender. Entonces en la vida hay que aprender para poder saber. Aquel día les dije, para poder dar buenos consejos, primero hay que dar buenos ejemplos, ¿verdad? Y es por lo que yo suelo casi no me gusta mucho hablar por eso. Antes yo hablaba mucho y andaba feliz. Hablando así te veía, sentía una gana de transmitirte las maravillas que yo había encontrado, cuando como tú vas a un basurero y de repente encuentras piedras preciosas y entonces las acoges aquí en tu corazón. Y sí, dice, más preciosas que rubíes, dice, ¿verdad? Son esas enseñanzas, ¿sí? Más preciosas que las piedras preciosas, porque esas enseñanzas verdaderamente le enseñan a uno a vivir y es lo que le sirve, lo que le puede dar un poco de felicidad. Enseñad la virtud a vuestros hijos. La virtud sola es la que me ayudó en los momentos difíciles, no el dinero, dice Ludwig van Beethoven. Él es el que dijo esas palabras. Sí, nos llamó a enseñar la virtud, no a conseguir pisto. Por lo general uno ve
don fulanito, un hombre así, wow, ese hombre empezó de la nada, empezó jalando bultos y ahora así, eso lo ve uno con tremenda admiración. Y no les digo, no hay que quitarle su mérito, pues, pero en realidad la virtud es la que en verdad nos puede llevar a algo, oigan. Porque yo veía por allá una parejita a la par de un palo de tiguilote, casi sentados en unos troncones y en unas mesitas hechas de corte y clavo. El hombre muy honesto, muy amoroso con su esposa, un platito con frijoles, quesito fresco, y esa pareja se veía que tenían cierta felicidad. ¿Me entienden? A pesar de la humildad en que vivían, pero eran felices. Yo creo que esa mujer no hubiera cambiado un palacio, ¿verdad?, por ese ranchito donde vivía con ese señor que yo conocí, ¿sí? Aunque el palacio para ella era como una jaula de oro, podría haber sido, ¿verdad? Pero es una prisión al final. ¿Sí? ¿Me entienden? Una mujer en un palacio muy lujoso, bellas piscinas, bellos jardines, pero llorando las infidelidades de su marido. Esa mujer en medio de esa amargura creo que cambiaría ese palacio y todo lo que tiene por un ratito de felicidad a la par de un hombre que la ame, la comprenda y que se entregue de lleno a ella. Oigan, por eso digo yo, las virtudes son flores que deben florecer en el jardín de nuestro ser. Sí, nosotros debemos como el jardinero cultivarlas, porque todo cuesta. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero hay cosas que ya se traen cuando uno nace. Ah, bueno, Joaquín Bello, 8 años, ¿va? No lo vieron ir a la escuela antes de los 8 años, quizás. Pero eso también hay mucho que hablar ahí. Oigan, en la Universidad de Virginia han hecho estudios que apoyan ese tipo de cosas y que dan respuesta a este tipo de cosas. Oigan, ¿por qué? ¿Cuándo aprendió Joaquín Bello? Oigan, investiguen un poco en la Universidad de Virginia. Ahí han desarrollado algo de eso. Bueno, esa es una pequeña introducción y para preparar el ambiente. Y ahora vamos a entrar a este tema un poco más científico, no menos que este, porque este es muy científico el que acabo de decir, para discutir el tema que nos atañe ahora. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Cuarta dimensión, ¿alguien más? Movimiento ultradimensional. En sí, la palabra clave es movimiento. Movimiento. ¿Verdad? Movimiento, ¿sí? Esa es la palabra clave. Y con el apellido que nos decía Gaby, ¿verdad? ¿Ah? Mafe. Ya casi. Ok, está bien. Entonces, eso es, el movimiento. Tener una comprensión del movimiento. Para arrancar, les quiero explicar algo sobre la ecuación de onda. Oigan, así, esto es nuestros materiales de estudio. Vaya. Vamos a hablar un poquito sobre la ecuación de onda. Miren, si yo tengo una cuerda sobre el eje X, tengo una cuerda tirada sobre el eje X y aquí tenemos la Y, vamos a hacer 2 dimensiones, X y Y. Se puede extender a más dimensiones. Entonces, cuando una cuerda, estos son estudios que aquí se ven en física 2, oigan. Entonces, pero no cuesta nada comprenderlos porque ya son de movimiento de lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, si la cuerda está tirada sobre el eje X y nosotros venimos y le hacemos un vaivén a este extremo de la cuerda, que oscile entre un valor positivo A y un valor negativo A. A sería los centímetros que se desplaza del centro hacia arriba o hacia abajo. Positivo A, negativo A, ¿verdad? Voy a tratar de ir despacio. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces venís vos y le haces ese vaivén. Y entonces producís caballitos, decíamos nosotros cuando jugábamos, ¿verdad? Cuando niños. ¿Sí? Y entonces la cuerda se configura así serpenteando. Serpentea a lo largo del eje Y, porque ella está echada sobre el eje X. ¿Vieron lo que dije? Está echada sobre el eje X y serpentea en la dimensión Y. De repente podrá hacer movimientos como un poco circulares en Y y en X, pero los vamos a despreciar. Es una cuerda como bien elástica que tiene la característica de que sus partículas, sus diferenciales de masa, oscilan sobre el eje Y. Por ejemplo, aquí habría un primer diferencial de masa de la cuerda, le voy a llamar dm1, que esa partícula lo que describiría es un movimiento, se dice armónico simple, va y ven, así, sube y baja y sube y baja, así la ven. Ven esa partícula, el puro extremo de la cuerda, que yo le he llamado D1, ¿sí?
Entonces describe ese movimiento. Si yo vengo y grafico, Dios mío, sí, pero estamos bien. Ya. Ujú. Yo grafico la posición Y del diferencial de M1 a lo largo del tiempo. Miren, ¿qué voy a graficar? La posición Y está en el origen, está en positivo A, está en negativo A medios o está en negativo A. La posición Y a lo largo del tiempo. Entonces vea que me va a dar una senoidal. Sí, dependiendo cómo fue el arranque inicial, entonces me va a dar algo como... Me tendría que dar algo así como... ¿cómo así? Así, ¿verdad? Eso me daría. Quiere decir que en tiempo cero, cuando todo arrancó, yo empecé desde aquí, desde el origen, ¿va? Y la subí hasta el extremo, el tiempo había avanzado ya. Luego avanza el tiempo, la vuelvo a bajar a cero, avanza el tiempo, la vuelvo a bajar a menos A, avanza el tiempo, regresa a cero, así sucesivamente. ¿Se comprende? Esas son gráficas de movimiento. Posición versus tiempo. La posición que aquí nos interesa es la dimensión Y. ¿Verdad que sí? Estamos. El examencito ya lo puse por ahí, sería al final. Oigan, al terminar la clase ustedes se meten a hacerlo de un solo. Les puse hasta las 3 por si alguien se viera a la casa, pero yo les digo, háganlo de una vez hoy que lo tienen fresco. Ya les dije que va a ser un examencito casi que por requisito, pero la asistencia vuestra es la principal. Oiga, no van a poder ver la nota de una vez porque yo ese tipo de preguntas y no los manejo bien, es primera vez que las hago. Entonces no quiero que se me asusten que les salga una mala nota. Yo voy a ver cómo arreglo después para que me salga el rango de notas que yo quiero. Oiga, vaya. Entonces me comprenden esto. Cómo Y cambia a lo largo del tiempo, ¿verdad que sí? Esa figura serpenteante no es la misma figura que la cuerda, ¿verdad? No es la misma, sí tiene la misma forma, pero son dos cosas diferentes. Aquí tenemos una representación gráfica de la posición de este DM1, ese cuadrito negro, a lo largo de la dimensión tiempo, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ahora ya no me va a interesar DM1 como cuando veis un hormiguero. Uno no dice la hormiga Roberto, la hormiga Josecito. Uno ve todas iguales. Entonces, los DM de la cuerda ya no van a tener identidad. Para nosotros son un DM de la cuerda, sí. No hay preferencia que este es el DM1, etc. Ya no voy a usar el subíndice 1. Entonces, lo que quisiera investigar sería tener la posición Y en función de la dimensión X, no en función de la dimensión tiempo. Acá ve. Perdón, ya no sigue. Acá, de un DM cualquiera de la cuerda, no importa quién, a lo largo de X, ¿verdad? Pues la cuerda ya ustedes saben que toma una forma serpenteante así, ¿verdad? Entonces, si yo la dibujo, algo así, y entonces la cuerda va a tomar una figura como así, ¿ve? Como así. Algo así.
¿Verdad que sí? Esa es la cuerda, esa es la forma de la cuerda. Eso lo lograríamos si paramos el tiempo, pero ya les dije que eso es herejía para nosotros. Si estamos estudiando el movimiento, ¿cómo lo vamos a matar al movimiento, verdad? Pero en nuestra imaginación, que es la pizarra que prefiero utilizar el día de hoy, esa la voy a usar casi solo para la primera parte y luego vamos a trabajar en la pizarra de la imaginación, que esa es tridimensional, tetradimensional también. Oigan, entonces todo lo vais a ir proyectando en la pizarra de vuestra imaginación. Ese es el objetivo. Entonces, si yo le tomara una foto estática a la cuerda en un instante, la vería así, ¿va? Así la vería la cuerda, ¿verdad? Que ella tiene esa forma. Y luego, si la tomo un instante después, ya esta cresta va a haber bajado y en cambio va a haber subido otra por aquí, o yo no sé, algo así. ¿Estamos? ¿Se comprende eso? Eso es importante que me lo comprenda. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la posición? Aquí. ¿Cuál es la posición de un DM de la cuerda, el DM correspondiente, según la posición donde el DM se encuentre? Por ejemplo, este DM1 se encuentra en la posición 0. ¿Sí? Este DM que se encuentra en esta posición X, digamos que fueran 10 centímetros, vaya. El DM que se encuentra en 10 centímetros está en el tope, en lo más alto, ¿verdad? Entonces tendría que graficar como así, ¿ve? Este está aquí. El que se encuentra en 10 está al tope. El que se encuentra en 20 está al mínimo. Entonces tendría que graficar, bueno, voy a hacer 20, 30, 40, 50, 60. Este está en 0. Así es, el que esté en 20 está en 0, el que esté en 30 está en mínimo y así sucesivamente, de manera que me sale una gráfica senoidal también, muy parecida a la de arriba, ¿verdad? Pero solo que aquí estoy graficando posición Y en función de la dimensión tiempo y acá estoy graficando posición Y del DM en función de la dimensión X, o sea, ¿dónde se encuentra? Dependiendo, ¿dónde se encuentra en Y? Dependiendo de dónde se encuentra en X. Si se encuentra en 10, está arriba. Si se encuentra en 20, está en el origen. Si se encuentra en la posición 30 SDM, lo tenemos en el abajo. ¿Se entiende? ¿Todos me lo han comprendido? Sí, si alguien quiere reexplicación, con gusto y no tenga pena de decirlo, oigan, es uno de los ejercicios que no nos dé pena. Eso, con gusto. Vaya. Entonces, mire, las dos gráficas o esta más que esta. Vale, veamos. En la primera gráfica, mira, solo estábamos analizando, botamos toda la cuerda y solo nos quedamos con el DM primerito. Y entonces lo que le graficamos fue la posición Y, si se encuentra aquí a mediación, más abajito, más abajito, más abajito, la posición Y a lo largo del tiempo. Al inicio estaba aquí, un segundo después ya estaba aquí, digamos, 10 segundos después estaba, porque ya te dije que está oscilando, le estás haciendo así, de caballitos. Entonces, después de 10 segundos estaba al tope. Al segundo 11 ya venía para abajo de regreso. Entonces aquí está la posición Y de DM1 del primerito a lo largo del tiempo. Esa es la gráfica, es una gráfica. Esto es una cuerda, si ven, lo hice gordito. Y esto otro son gráficas, planos cartesianos, abstractos. En la gráfica 2 tengo también la posición Y, pero dependiendo en qué posición X se encuentra el DM. Por ejemplo, el DM que está en 0 se encuentra en 0. El DM que está en la posición X, 10 centímetros, se encuentra en positivo A. El DM que está en la posición 10 centímetros, su desplazamiento Y, o su posición Y, perdón, es positivo A. El DM que se encuentra en 10 centímetros está en positivo A. El DM que se encuentra en la posición 20 está en 0. 20 con 0. Entonces yo grafico la posición Y del DM siempre,
pero a lo largo de X. Ya no a lo largo del tiempo, sino que a lo largo de X. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vaya, gracias, porque eso permitió que muchos lo recacharan. Bueno, sigue la historia. La historia, hoy no es historia de amor, en vez de yo les cuento historias de amor, que son las preferidas, oigan, porque eso es como el principal y más grande mandamiento de la física también. Oigan, el amor, la ley del amor, o sea, la unificación. Einstein dijo, a mí las divisiones como me chocan, digamos, no recuerdo las palabras, pero como que no le va a eso. Y él habló de la unificación, en cambio, dijo, el amor hace de dos cuerpos, así creo que dice, uno solo. Tiende a hacer de dos cuerpos uno solo. Esa fuerza que tiende a acercarlos, ¿ves? Mutua, ¿verdad? Que tiende a fundirlos, ¿verdad? Es esa fuerza, es una fuerza de unión. Y el divisionismo es como lo contrario, ¿entienden? Entonces, en física eso es lo que queremos. Y eso lo vamos a tocar más quizás en otra conferencia, ese tema. El principal y más grande mandamiento de la física se va a llamar. Vale, entonces, ahí estamos. Luego, aquí yo recurro a vuestras habilidades matemáticas en un nivel que yo sé que las dominan bien y vamos a sacar las derivadas de esas gráficas. Saquemos las derivadas de esas gráficas, ¿verdad? Entonces, si yo derivo la primera gráfica, ¿qué obtendría? Si yo me vengo... Si yo derivara la primera gráfica, acá, y diría la derivada de la posición Y respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar? ¿Qué magnitud? Adelante, Eduardo. Esa función se define como una función trigonométrica, si hay otra función trigonométrica, que sería el opuesto. Algo como la coseno, por ahí. Sería el opuesto de la función trigonométrica. Ajá. Esta es la seno, la derivada del seno es. Entonces nos daría una función coseno. Ajá, perfecto, muy bien. Esa sería la forma, otra culebrita. Nos daría una función coseno, cabal. Físicamente, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué estaríamos graficando? ¿Qué estaríamos graficando? ¿Estaríamos graficando el eje X en relación al tiempo? No, estaríamos graficando velocidad. Cambiaría el orden posiblemente de las curvas. O sea, así como explicó de que aquí es como si le hubiéramos tomado una foto moviéndose de una manera. Ajá. Entonces estaría como una foto de una diferente manera. Sí. A eso lo resumimos cuando decimos lo que nos resulta es la función coseno, porque la derivada del seno es el coseno. Sería una función coseno, cambia un poco. Luego, físicamente lo que estamos representando ahí es la razón de cambio estaríamos en acuérdense que toda la cuerda la tiramos a la basura, solo nos quedamos con DM1. Lo que estaríamos representando es la razón de cambio de la posición de este trocito en el tiempo. La razón de cambio de posición en el tiempo. Cuando decimos posición acá, estamos hablando posición Y. La posición X no mucho nos interesa, si se fijan. ¿Va? Entonces, ¿cómo cambia la posición Y a lo largo del tiempo? Estrictamente hablando, sería la razón de cambio de la posición Y de DM1 a lo largo del tiempo. Y eso en una palabra se dice velocidad, o yo también gusto decir movimiento. Cuando yo digo movimiento, lo hago casi como sinónimo de velocidad, ¿verdad? Porque movimiento para mí, y es casi esencial en esta exposición, es razón de cambio de posición, ¿verdad? Posición espacial respecto al tiempo. Pero al final vamos a cambiar este postulado que estoy diciendo. Ok, ese es el objetivo. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esto me da, enhorabuena,
velocidad o movimiento. Le puedo poner velocidad y, porque estoy estudiando es solo la posición en y. En X no la he tocado, no me interesa. No va a estar, el día de hoy no va a venir la X. Más que como una dimensión abscisa, variable independiente. Pero como variable dependiente no la vamos a tocar hoy. Entonces, eso sería la velocidad en y. Vectorialmente, pictóricamente, yo podría representar eso como un vector, ¿va? Tiene, por ejemplo, positivo 8, ¿verdad? En otro momento, tal vez ya estaba aquí, la velocidad va a ser 0, ¿verdad? Llega al cenit, al solstitium, ¿se acuerdan? Se detiene por un instante mientras nuestro héroe cruza el mar. Y luego adquiere velocidades negativas, ya más abajito, y llegan a un máximo aquí. Y luego las velocidades van frenando hasta llegar a ser 0 en el abajo, en el nadir. Ajá. Llegan a ser 0 abajo. Entonces, ven, lo que estamos graficando es la magnitud de la velocidad y también su signo, porque es unidimensional, también su dirección. La velocidad es positivo 8, positivo 10, positivo 5, negativo 3, etc. Entonces, esta gráfica es la velocidad. Esa gráfica es movimiento, que es el tema de hoy, ¿verdad? Bien, esa está comprendida. Y la siguiente gráfica, su derivada. ¿Qué sería esa derivada? ¿Qué significado físico? También sería una coseno, ¿verdad? Sería una función coseno, chivo. ¿Qué significa esa magnitud física? ¿Qué significa? ¿Mm? Posición. A ver, démosle. Esta gráfica es la posición, y no tengo que estarlo diciendo porque es que solo vamos a hablar de y, en función de x, ¿verdad? Si se encuentra en 30, tiene una posición negativo a. Ok, pues esta y esta otra, su derivada, sería la velocidad en x. No, bueno. No. Sería la razón de cambio de y en relación al tiempo en relación a la posición en x. No, ahí alteras la razón de cambio de y en relación al tiempo, así. Tendrías que meterle para que... No, se altera. Le agregas ese otro diferencial, pero sí, sigamos, lo tenemos que encontrar. Gracias, Eduardo. ¿Qué sería eso? ¿Qué significa? Así, sencillito. Gaby. No, ya, no me acuerdo. Dígame. No sabe. ¿Y tú, Raúl, eres? Raúl, ajá. Desplazamiento, cambio de posición, creo que no, Raulito, pero sigamos, oigan, no nos achiquemos, tenemos que salir. Diego. La razón de cambio del eje Y respecto al eje X. Ajá, la razón de cambio de la posición o eje Y respecto al eje X, eso sí, eso es. Ajá, ¿qué significa eso? Aquello significaba velocidad, ¿va? Chivo, la velocidad. ¿Y esto qué significa físicamente para nosotros? ¿Ah? ¿La? Aceleración. Sí, no, quizás no, porque esa sería la segunda derivada de esta. Ajá, entonces aquí no. Sí, gracias. Seguimos. De DM, más o menos, pero es de la posición de DM respecto a otra posición. A ver, hola. ¿Alguien que la tire así? Oigan, todos hemos intentado y excelente, todos bienvenidas a esas participaciones. Oigan, todos hemos intentado. ¿El? El tiempo. La razón de cambio de DM y con respecto a X, tal vez.
Sí, eso es efectivamente relación de campo de Y respecto a X. Eso. La forma. Algo que ver con la forma. Esa palabra está mejor, forma. Forma, esa palabra está mejor, oigan. Esa palabra está bien, forma. No sé si se acuerdan, eso es lo que es. Eso es algo fácil de ver así. Es la pendiente de la cuerda. Eso es todo. Y eso se puede traducir en la forma, más si lo combinas con la segunda derivada. Lo que te va a dar aquí, por ejemplo, aquí decís, aquí tengo una pendiente, así ve, esta es la pendiente, el valor de la pendiente, wow, es una pendiente grande. ¿Va? Luego la pendiente va disminuyendo. Aquí en 10 la pendiente es 0. En 10 la pendiente es 0, ¿verdad? Como es una función coseno, empezaría aquí y bajaría a 0. ¿eh? Como es una función coseno, empieza en un... Esta sería la función coseno. ¿Sí? Así. Entonces, empieza en un valor máximo de pendiente y llega a ser 0 aquí la pendiente, ¿verdad? Llega a ser 0 aquí la pendiente. ¿Estamos? Luego, la pendiente llega a ser máximo negativo aquí. Tiene este mismo valor de inclinación, pero opuesto. Y eso lo ves representado aquí. La pendiente aquí es máxima negativa. Pueden ver cómo eso lo que te va dando es la pendiente. O sea, como dijo Jorge, es algo que ver con la forma de la cuerda. ¿Estamos? Entonces hasta ahí llega la clase de física 2, oigan, lo que es esa ecuación de onda. Eso luego se resume en una ecuación diferencial muy bonita, muy útil, interesante, oigan, y no es difícil, ya en el cursito de física 2, ahí la verían. El objetivo de hoy no es, pero ustedes me lo podrían comprender, sí. Sí, pero es así. Pero eso es lo que sí me interesaba, es los conceptos que están manejando, que si derivamos la primera, nos da una cantidad física que se dice velocidad. Y si derivamos la segunda gráfica, nos da una cantidad física que podríamos decir es la pendiente de la forma de la cuerda, ¿verdad? La pendiente de la forma de la cuerda. Algo muy útil para describir la forma de la cuerda. Por ejemplo, en el origen tiene pendiente, ponerle pendiente 90, ¿va? En la posición 10 tiene pendiente 0. Con eso lo que estás haciendo es conformando, dándole forma a la cuerda. Entonces podríamos sintetizar, esto genera movimiento, esto genera forma. ¿Verdad que sí? ¿Podría yo en alguna forma llamarle movimiento a esto? ¿Sería lícito que yo le llame movimiento a esto, velocidad a esto? El tiempo ahí no cuenta, ¿va? O sea, ¿cuántos centímetros recorre por segundo? ¿Va? ¿Y cuántos centímetros se desplaza? Por cada centímetro en X, centímetro por centímetro, no, como que no. ¿Cuántos centímetros por centímetro te daría? Allá, ¿cuántos centímetros se desplaza por segundo? Acá sería, ¿cuántos centímetros se desplaza por centímetro? O sea, ¿ah? Como curvatura, eso se relaciona, solo que esa ya sería la segunda derivada, ¿verdad? Pero en sí casi que hablamos de forma, ¿verdad? Ya siento calor, ya güey. ¿Ah? Sí, ajá. Así me gusta andar, pero últimamente, vale, ahí estamos entonces, chivo. Seguimos. A ver. Hasta ahí les dije esta introducción a la ecuación de onda, ¿sí? Para que entendamos dónde hay movimiento, dónde no hay movimiento. Ok, ahora sí vamos a dejar de utilizar prácticamente esta pizarra y vamos a... Voy a tapar. Vamos a recurrir a la pizarra de nuestra imaginación
y quiero que lo que viene, ahí se lo voy a estar explicando. Lo tengo grabado así en presentaciones, como esas que les hago en las clases, pero después que las había terminado de hacer e incluso utilizado, las tiré por allá y dije, esto no sirve. Dije. O sea, eso no tiene gracia, no tiene gracia. Solo recuerdo la película que se llama Hermano Sol, Hermano Luna. Es muy linda esa película. Entonces al personaje de ahí, que es el hermano de la ciudad de Assisi, ¿verdad? Entonces a él quiere una entrevista con la autoridad, pues con el Papa, ¿me entiendes? Y entonces un amigo de él que tiene ciertas conexiones pues, ahí, ¿verdad? A través de las jerarquías, le consigue la entrevista, pero le dice, aquí está lo que le vas a decir, porque se nota que Francisco es un joven revolucionario, pues, ¿verdad? Entonces le da miedo que le vaya a decir cosas impertinentes y le dice, esto es lo que le vas a ir a decir, y le da un papiro, así que eso es lo que tiene que ir a leer. Y entonces Francisco, cuando se encuentra el Papa elevado allá en las alturas, ¿verdad? Y él con sus compañeros, va, con sus hermanos menores, le llaman ahí, pues están acá. Entonces él con sus pies llenos de lodito, va por todos los 600 kilómetros que hay entre Assisi y Roma, u 800 quizás. Entonces, y se habían venido caminando esa distancia. Entonces él está y empieza, así un poco como titubeando, leyendo lo que le habían dicho. Luego cierra el papiro, lo pone aquí y empieza a expresarse. Se escucha allí unas frases del Evangelio que relumbran ahí cuando él empieza a hablar. ¿Sí? Es bellísimo eso, porque me gusta cómo, esa película me encanta, yo siento que el que hizo esa película recibió ayuda. Oigan, porque expresa así lo que sale de su corazón, ¿verdad? Y entonces, ante el asombro, indignación de todo el clérigo que estaba aquí, el Papa, creo que es Inocencio III, baja de sus alturas y le besa los pies, ¿verdad? Entonces, eso es lógico que provoca mucha reacción, pero es que ese Papa no estaba tan ciego, él sabía quién estaba ante él, ¿verdad? De alguna manera lo percibió, ¿verdad? Y por eso es que procede de esa manera tan impresionante. Es bellísima la película. A mí me gusta, hay películas que como que las hacen, o sea, yo creo que esa gente se documenta, tal vez no es gente pegada a una religión en particular y por lo tanto está un poco libre de los celos que a uno le suelen dar, a mí me dan, oiga, el celo religioso que a uno le da. Esas personas están un poco libres de eso porque ellos tal vez son arqueólogos o investigadores de lo que está en los monolitos, ahí va, en los escritos, en los papiros. Y entonces ellos se van en base como objetivo, va, a lo que está escrito. Y no andan diciendo, este es inspirado, este no es inspirado, este es canónico, este es apócrifo. Ellos no se fijan en eso, porque saben que quien dijo eso lo hizo hace tiempo y era, yo que sé quién era, ¿va? Entonces ellos se van en base a las evidencias históricas y por eso escriben con las películas con buena. A mí me gusta eso. Por ejemplo, otra que me gustó fue La Pasión que hubo hace unos años. Vaya. Entonces, aquí estamos, damas y caballeros, y vamos a hablar sobre el movimiento. Miren, sí voy a necesitar la pizarra, lo siento. Voy a hacer nomenclatura, y para hacer la nomenclatura no me voy a alejar de los textos de física. Oigan, voy a utilizar las nomenclaturas un poco populares en los textos de física moderna. Es lógico que estamos hablando de física moderna, einsteiniana. No estamos hablando de la física así muy clásica, ¿verdad? Entonces, voy a usar un poco las nomenclaturas parecidas a las que se usan en los textos de física. Oigan, por ejemplo, en vez de decir que el espacio tiene 3 dimensiones, X, Y y Z, porque me acabo el alfabeto, mejor voy a hablar así que tiene dimensión X1, X2, X3, y así puedo incluso seguir agregando dimensiones. Esa es una ventaja que me da. No, el numerito que está arriba no es un exponente en lo absoluto, ¿sí? Sino que nomás es un ordinal de la dimensión. Entonces, en vez de Y vamos a decir X2, X super 2, ¿va? Así sería, ¿verdad? X super 2, ¿sí? Estamos. En vez de Z voy a decir X super 3. En vez de T, ¿cómo voy a decir? X super 4, ¿verdad? En vez de T. T sería la cuarta dimensión. Fíjense que un señor, según los registros históricos, Minkowski,
Él es entiendo que fue un poco contemporáneo con Einstein, pero un poquito mayor que Einstein, digamos. O sea, como que él fue un poquito antes que Einstein. Bueno, el señor Minkowski hizo un aporte genial, maravilloso, y dijo de que la cuarta dimensión, tiempo, sería, digamos, esto. Agregó la velocidad de la luz. Y yo he estado reflexionándole bastante a eso y he logrado avanzar un poco, pero no le he hallado fondo. Oigan, me trabo por ahí porque la cuarta dimensión es C. Es CT. C obviamente es la constante, es la velocidad de la luz en el vacío, o sea, la máxima velocidad que en este universo puede existir y que solo la pueden tener cuerpos que carecen de masa, como los fotones. Entonces, hay que multiplicar por tiempo. Esto va a estar en metros, igual que estas otras tres. La X4 va a estar en metros. Y entonces, como la C es metros por segundo, 300.000 metros por segundo. Velocidad por tiempo te va a dar distancia. Entonces, esto ya es homogéneo, esta cosa, ¿verdad? Ya no es heterogéneo, ya no vas a mezclar peras con manzanas. ¿Sí? Pero eso no es caprichoso, o sea, ¿por qué lo hizo él? Tiene su significación. Oiga, y yo los invito a que lo reflexionen. Entonces, la cuarta coordenada es CT. CT, donde T le podemos llamar el tiempo propio. Oiga, tiempo propio en física moderna tiene una explicación más relativista, pero aquí lo vamos a entender como el tiempo propiamente dicho, al que estamos acostumbrados, los segundos. Oiga, ¿sí? Entonces, el tiempo propio multiplicado por la velocidad de la luz te da la cuarta coordenada del espacio. ¿Sí? La luz tiene algo increíblemente grande de participación en la existencia del universo. Como que ¿cuál es la materia prima del universo? Y tú dices, es luz. Yo creo que podrías andar en lo correcto. No estoy seguro, yo algo así ando. Como que si la luz es lo que hace al universo. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos. Bien, así que ya cambiamos la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, el movimiento definido en un espacio unidimensional sería voy. Uh-huh. A ver, una consulta. Las gráficas en 4 dimensiones, ¿cómo serían? Ay, espera. ¿Puedes repetirme la pregunta? Las gráficas en las 4 dimensiones, ¿cómo serían? Está difícil lograr graficar en 4 dimensiones, ya en 3 es difícil. Ya veremos. Ya veremos. Quiero ver los plumones. Vale, entonces lo que sigue. Ahora sí, ya escribí ahí lo de la nomenclatura que vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces ahora hagamos Imagínense que tenemos una criatura hipotética que tiene deficiencia de percepción cuando le comparamos contra nosotros, los humanos, humanoides o lo que seamos, ¿verdad? Esa criatura, digamos un caracolito, tiene deficiencia de percepción.
porque esa criatura tiene solo capacidad de percibir una dimensión. ¿Sí? Hagan ese hipotético, ¿va? Y que la dimensión que esa criatura percibe es la dimensión Y, parecido a lo de la cuerda. ¿Sí? Entonces piénsenlo así, está el caracolito y él solo puede percibir a la dimensión Y. Arriba, abajo, no izquierda, derecha, no adelante y atrás, ¿verdad? Entonces, la siguiente dimensión, mejor para ir en este orden, ella puede percibir a la dimensión X1, o sea, X propiamente. Hago ese cambio de nomenclatura. Que este caracolito percibe a la dimensión X, pero la dimensión X está aquí, no está aquí. Yo por eso ponía la Y, porque lo que vamos a tener es X1 y acá X2. Eso es lo que vamos a graficar. Oigan, lo vamos a hacer como al revés. Normalmente sería la Y aquí y la X acá, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Prefiero hacerlo así para ir en el orden de los subíndices. Entonces, este caracolito solo puede percibir a la posición X, y la posición X son las alturas, digamos. No son los anchos ni son las profundidades, ¿ok? ¿Lo comprenden? Luego, ¿cómo verá este caracolito a la dimensión X2? O sea, a la dimensión profundidad. ¿Sí? ¿Cómo la verá? A la segunda dimensión no la puede percibir porque es deficiente. Su psique es deficiente. Es unidimensional esa criatura. ¿Ok? Entonces, ahí viene ya un poco, entre comillas, de especulación. Yo soy enemigo de la especulación, oiga, porque he visto al especulador y eso es ridículo simplemente. Yo hablo de experiencia. Una vez vi a una persona muy letrada en su área y yo asistí a esa persona a consultarse ante ciertos eventos a que había percibido yo, y entonces fui corriendo donde él, porque él es el más experto aquí en el país en esa área prácticamente, y empezó a especular. Yo, que había visto el fenómeno, cuando lo vi a él especulando sobre el tal fenómeno, que él para nada lo vio, yo creí que lo había visto, que se había enterado por el Facebook, otras cosas, pues hizo un ridículo horripilante, pues esa pobre persona, ¿me entienden? Obviamente no voy a mencionar ni pistas para que sepan quién es, pues quizás no lo conozcan, pero, o sea, el especulador hace ridículos horribles. O sea, habló disparates totalmente disparados. Oigan, o sea, cosas absurdísimas. Entonces, y yo había presenciado el fenómeno y sabía de lo que hablaba, pues esperaba una explicación más avanzada de él, o algo así que me dijera, pasó tal cosa, pero no. Empezó a hablar locuras, así, perdonen. Entonces digo yo, en ese error cae uno cuando especula, ¿verdad? Porque hablas totalmente a ciegas. Mis especulaciones trato de que vayan impregnadas de algo más. Oiga, eso es lo que yo hago, ¿sí? Y con alegría, he sentido mucha alegría en mi silencio de que cuando he encontrado cosas que las comprueban, que lo que yo especulé es cierto, ¿sí? Por ejemplo, en un momento yo especulé, entre comillas, de que la dirección, esa dirección que yo les dije incógnita de la cuarta dimensión de X4, ¿cuál es esa dirección? Yo les decía, es perpendicular a X, es perpendicular a Y y también es perpendicular a Z. Y entonces, ¿para dónde va? Ahí entra nuestra pobre mente tridimensional en un absurdo y no haya qué hacer. No hay a dónde ponerla. Y yo estaba investigando sobre cuál es la dirección. ¿Cuál es así físicamente? Y la respuesta que obtuve de mi investigación personal fue la siguiente, se las voy a revelar. Que la dirección de la cuarta dimensión, para que lo entendamos en este mundo, es la dirección de la velocidad de la luz. Esa es. Es la dirección en que se mueve la luz. Ahí los voy a dejar más enredados todavía, porque van a decir, ok, pero un rayo de luz aquí acaba. Pero esa es. Esa fue hasta ese punto una especulación, pero ya les dije, mis especulaciones van preñadas de algo más, no son simples así. No suelo hacerlo, ¿verdad? Sino que yo sabía, es más, yo ya estaba seguro de eso. Y ya me atreví a sostenerlo así, ¿me entienden? Cuando me alegré que eso salió a la luz, cuando leí con más cuidado los escritos de Minkowski, que es el que expuso eso del CT.
cuando leí los escritos de él lo dice literalmente. Y también lo dice entre líneas. Lo dijo literalmente y de torpe no guardé la cita, porque me gustaría volverla a encontrar, de un escrito de él. Lo dijo literalmente. Y lo dijo entre líneas. Quiero que aprendan a leer entre líneas, porque muchos hombres escriben entre líneas. Los sabios de verdad escriben entre líneas. Einstein escribe bastante entre líneas. Eso está expresado aquí, miren. Pónganle cachuchita a esta y le ponen cachuchita a esta. ¿Qué les está diciendo? Es lógico que esto es un escalar, ¿verdad? ¿Verdad que cuando ustedes dicen la velocidad de la luz no vista como un escalar, sino como un vector, cuando se hace ese producto contra este escalar, entonces el resultado por ley de cierre en matemática es un vector. Y la dirección de este vector, ¿cuál es? La misma del vector velocidad de la luz. ¿Cuál es la dirección de la cuarta dimensión del espacio? Ven que Minkowski lo dijo, ven que bello es aprender a leer entre líneas. Pregúntenle esto a otros compañeros que son así, aficionados a la física. Y es bien probable que no les sepan decir esa. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de la cuarta dimensión del espacio? ¿En qué dirección va? ¿Me entienden? Entonces, a pesar de que Minkowski lo dijo literalmente y entre líneas también. Entonces, ven cómo se lee entre líneas, ¿sí? Se infiere, pero es lógico que hay que luchar por estar un poco despierto uno. Porque uno ve pasar el montón de cosas. Una vez alguien dijo cuándo se iba a acabar el mundo y todos nosotros callados. Cosas, no nos impresionó a nadie. ¿Me entiendes? Cosas así, pues, o sea, uno pierde la capacidad de asombro porque no está despierto. Está como soñando, así, muy letargo, así. Vaya, ahí les hago yo demostraciones para que vean que lo que les estoy hablando tiene bases, tiene documentación. Y obviamente que me paro en alguien como Minkowski, pues, para documentar lo que yo estoy expresando. ¿Cómo se escribe Minkowski, saber, pero algo así, algo así quizá, suena ruso, ¿verdad? Así, pero Minkowski, así. Ajá. Él es el autor del espacio-tiempo previo a Einstein. Sí, o sea que Einstein ya estaba en el espacio-tiempo y él lo trabajó enormemente. Y en armonía, ¿verdad? Vaya, entonces, miren, ahí estamos y regresamos a nuestro caracolito. Que nuestro caracolito solo percibe hipotéticamente la dimensión X1 y no percibe la dimensión X2. Aquí viene la especulación mía. Fíjense, por eso les hablé de qué es especulación en mi lenguaje. La especulación mía aquí viene y dije yo, bueno, esa dimensión X2 que yo percibo a percepción, ¿ve? X1, X2, yo la percibo nítidamente con mi psique mía, ¿verdad? Mi psique compleja, digamos, compararla con la de esa criatura no la percibe, ¿sí? Y entonces, esa criatura lo que percibe, ¿cómo percibe? Porque de alguna forma, como es como la siguiente, la X2, no es la X3 ni la X4, la percibe. ¿Cómo la percibe esa criatura? Y ahí es donde dije, bueno, la percibe así como yo percibo al tiempo. Esa fue mi respuesta. Porque del tiempo alguna idea tenemos, ¿verdad? Sí, yo les he ayudado a ustedes de que el pupitre fue fabricado y a lo largo del tiempo ha venido existiendo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si tenemos una percepción muy deficiente del tiempo, una semi, entonces esta criatura así va a percibir a la X2, así postulé yo, digamos, ¿sí? Para esta criatura, la X2 va a ser como una corriente interminable que solo avanza para adelante, y por cierto que la va a ver recta, no la va a ver curva, ¿verdad? Ajá, ¿lo ven? Una corriente interminable, ¿sí? Así percibo yo al tiempo, yo pues como criatura tridimensional, deficiente, yo percibo al tiempo como una corriente que nunca se termina, ¿sí? Las arrugas de la cara mía no le echo la culpa al tiempo, se le echo la culpa a mis errores, oiga, especialmente en la parte sexual,
ahí le echo la culpa, porque eso es lo que ha demacrado y degenerado el cuerpo mío. ¿Me entienden? Los errores cometidos, ¿sí? No es el tiempo el culpable. Si yo no hubiera cometido esos errores, este cuerpo estaría como me lo dio mi mamá. ¿Me entienden? Pero se degeneró por eso. Entonces tampoco podemos asociarlo al tiempo o culpar al tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, así percibo yo al tiempo. Esta criatura, caracolillo, percibe a la dimensión X2 como una corriente interminable. ¿Estamos? Entonces, el movimiento para esa criatura unidimensional, el movimiento definido en un espacio unidimensional, ¿ven la nomenclatura? El movimiento definido en un espacio unidimensional. El movimiento para esa criatura unidimensional va a ser igual a la razón de cambio de la posición que ella percibe respecto a la dimensión desconocida. ¿Sí? Le falta ahí a la formulita, ya la voy a arreglar, oigan, pero de entrada les digo eso. Vaya, para poder entender esto, voy a ponerle más animación a nuestro picture que hemos armado, digamos. Yo soy el caracolillo, ¿ok? Y el tiempo, o sea, mi tiempo mío del caracolillo, o sea, X2, no el tiempo vuestro, que es X4, ¿verdad? El tiempo del caracolillo fluye en esta dirección. Y él siente que avanza y se hace más viejito cada día, ¿verdad? Él avanza en esta dirección, ¿sí? Entonces, imagínense que hay una criatura que no está confinada al mundo del caracolito. La criatura existe independientemente de las ideas que el caracolito se haga. Y el caracolito podrá decir, no, eso de la ciguanaba, eso es mentira. No, los duendes no existen. Eso es cosa de viejitos, ¿verdad? Porque se encierra en 3 dimensiones. Y nunca se ha preocupado en pensar que el espacio está comprobadísimo de que no es tridimensional, sino que es más dimensional. Unos dicen que tiene 30, otros que 10. Al final de esta cátedra ustedes me van a decir cuántas tiene. Van a tener la capacidad de deducirlo matemáticamente. Entonces hay una criatura que vive en el espacio n-dimensional independientemente de lo que el caracolito ve. El problema es que a estos caracolitos babosos les gusta que el universo se ajuste a lo que ellos perciben. ¿Mal? No le oigo, pero... me hubiera gustado oírle. Entonces, el problema es ese, que los caracolitos quieren encajonar al universo en la caja de percepción de ellos, ¿va? Y si ellos no le perciben, y si el caracol no le percibe con sus sentidos, el universo no existe para ellos, ¿va? ¿Sí? Entonces, ese es un problema y hay que tener cuidado en eso. No creer que el universo es solo 3D, ya está demostrado que no, pues, desde Minkowski. Vaya, entonces, el caracolito aparece de repente, ¿saben quién? Una serpiente. ¡Hay una serpiente en mi bota! ¿Ves? Aparece una serpiente. Y la voy a colocar para que sirva a mi simil, esta escena que les estoy explicando, de la siguiente ubicación. La corriente está echada sobre el eje X2. La corriente está echada a lo largo del eje X2. ¿Se ubican? A lo largo del tiempo del caracolito. Y va a ondular, las serpientes ondulan a lo largo del eje X1. Ubíquenla. La cosa está ondulando a lo largo de X1 y su longitud de la serpiente está echada a lo largo de X2. Ven, la ubican. Ahora traten de colocarse en los zapatos del caracolito con las deficiencias que él tiene. Así un ser superior se tiene que reducir a un ser inferior, o sea, perder como su grandeza para poder comunicarse con el caracolito, que él no le va a poder percibir, ¿va? Él se tiene que hacer chico como yo para poder venir a platicar conmigo. Miren qué sacrificio, qué amor. Entonces, el caracolito, ¿cómo va a percibir a la serpiente? Pónganse en el lugar del caracolito. No olviden que el tiempo pasa en esta dirección. O sea, el X2 camina. Como que el caracol se va moviendo a lo largo de X2, ¿va?
¿sí? Y la serpiente que esté echada ahí sobre el eje X2 oscila a lo largo del eje X1 solamente. Hago esas restricciones obviamente para simplificar. ¿Qué mira el caracolito? Si usted le pregunta, hey, ¿cómo son las serpientes? ¿Y qué hacen? ¿Cuál es su dinámica? Ay, ya está aburriendo, hasta lo bonito aburre. Vaya, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Andrés. Andrés. Andrés, sí. Solamente no se puede repetir esa comparación de que, bueno, no comparación, sino lo de la serpiente que comentó. ¿Se puede repetir? Sí, claro, la descripción, miren, les describo de nuevo la escena. ¿Ah? Aquí va el caracol y aquí va la serpiente. Así. No, está así, mira. Yo soy el caracol, el tiempo se mueve en esta dirección. En vez de decir el tiempo va para allá, podemos decir yo voy caminando para allá. Eso es relativo. Ok. Entonces, de repente, allá va a aparecer una serpiente que me está mirando a mí, digamos así. Y está echada sobre el eje X2. Y la serpiente va así. Y va a oscilar y ella es su forma de ella. Como un rectángulo. Y el cuerpo de la serpiente, porque miraría la cara y el movimiento que va haciendo. Ajá, eso es lo que quiero. No, hoy sí ya entendiste, ¿va? Lo de la serpiente, ya lo repliqué. Ajá, eso quiero que hagan, lo que me está haciendo el compañero. ¿Cómo te llamas? Carlos, lo que Carlito nos está haciendo, eso. Traten de determinar qué vería el caracol. ¿Qué percibiría él? No, en un tramo de tiempo, digamos, en un tramo de tiempo, ¿qué percibiría él? Es lógico que él no le puede ver su longitud a la serpiente. Si le preguntas cómo son las serpientes, él no te va a decir que son largas. Ajá. Ajá. Yo creo que ya todos cayeron en que a él, si le dicen, describímela con un ejemplo de la vida práctica fácil, él te diría, las serpientes son como una moneda oscilando arriba y abajo. ¿Verdad que eso diría él? Son como una moneda oscilando arriba y abajo. ¿Estamos? Así diría el caracol, ¿verdad? Luego yo les agregué, para que no caigan en el error de los youtuberos, cuando el caracol, cuando la serpiente, fíjense esto, esto es importante. Aquí me van a comprender ya en un lenguaje ultradimensional los conceptos de eternidad, vida, nacimiento y muerte. Ya no los van a limitar al mundo tridimensional, sí que me los van a extender a un espacio, si querés, de 1, de 2, de 3, de 4, así. Entonces, miren lo que es. Mientras el caracolito no se intersectaba, no coincidía en X2 con la serpiente, para él no existía la serpiente, ¿verdad? Él ni sabía que iba a nacer una serpiente. Cuando el caracolito hace primer contacto, que su X2 del caracol coincide con el X2 de la serpiente, entonces él se va a emocionar porque nació una serpiente. Bien mona, bien tiernita, ¿sí? ¿Verdad? Él va a decir, nació una serpiente. Qué linda, está en la cuna, ¿sí? Y la vida de la serpiente no va a ser otra cosa que su longitud a lo largo de X2. Así que nuestro caracolito va a llorar amargamente la muerte de la serpiente cuando abandone por la cola. Esa es la vida, ¿verdad? Y yo espero que con esto ya no lloren mucho cuando se muera un ser querido, porque la serpiente sigue estando ahí, solo que él no la puede ver, porque no coincide en el espacio perceptible para él. Y la culpa no es ni de la serpiente ni del arquitecto que hizo a este universo. La culpa es de que su percepción de él no está bien, es deficiente. La serpiente existe independientemente de que él la mire o no. ¿Comprendieron ahí? Y aclaro un poquito más sobre la percepción del caracol. Los youtuberos cometen, uno por ahí exagerado, comete el error de que cuando el caracol va intersectando a la serpiente le ve los hígados, la sangre. Ajá, y ustedes podrían verse tentados a pensar en eso. Pero eso, por eso les dije un día, no es así. El caracol le ve ojos y todo a la serpiente, pero en 2 dimensiones, como una serpiente aplastada. Así la mira él, no la mira así como un corte, como que le va a ver los hígados. No es tan así.
ahí hay un poco de, esto que yo estoy dando es una aproximación, pero no es así de exacto, oiga. Falta entender más, a mí me falta todavía entender más sobre eso. Sí, pero hay cosas que ya conseguí y ahí se las comparto. Vaya, ¿alguna otra participación? Porque no quiero tanto aburrimiento. Bueno, entonces ya entendieron el concepto de vida, nacimiento y muerte, ¿verdad? Y su ilusión que esto conlleva. Esas ilusiones, la muerte es una ilusión, el nacimiento es una ilusión. Yo no debía alegrarme cuando nació el niño, tampoco debía entristecerme cuando murió el anciano, porque él sigue existiendo, solo que yo no le puedo percibir. Vale. Ok, déjenme ver. Voy a hacer una corrección a la fórmula. Me dan ganas de no meterme a las correcciones. La corrección que tengo que hacer es que yo al tiempo no lo percibo como X4, si me regalan su atención, sino que lo percibo como un factor de X4 es la cuarta coordenada, ¿ok? Y entonces yo tiempo para mí es una parte de X4, no es X4. Es una parte que está multiplicada por una constante que tiene una dirección fija, ¿verdad? Eso es X4, el tiempo para mí. Entonces, quiere decir que habría por ahí, yo le podría llamar no sé si llamarle así, ¿ves? Me dan ganas de no entrar en esto. Yo he desarrollado estas matemáticas, pero podría decir que para el caracolito, X2 va a ser igual a C1 por T2, digamos, ¿cómo le llamara? Vaya, algo así, miren. Así, digamos, para mí, esta C, X4 sería C, entonces yo le podría llamar 4, y T, que en realidad es T4. O sea, yo soy una criatura que donde tengo problemas es para percibir la cuarta dimensión. Y para mí me enseñó Minkowski que es una constante que se le llama C, pero que para ser más general le podemos llamar C4. Por el tiempo propio, que es lo que yo percibo, esa corriente interminable, que para ser más general le voy a llamar T4. Entonces, para el caracol, su tiempo de él, su dimensión imperceptible es X2. Y es igual a una cierta constante, ahí también hay especulación mía y un poco vacía. Oigan, de que esa es una constante de otro valor, yo no sé, por el tiempo de él. Y el tiempo de él, los segundos de él son esto, no son esto. Esto, si el tiempo de él lo multiplica por la velocidad de la luz en el universo de él, le va a dar la segunda coordenada del espacio, que nosotros la percibimos como una dimensión. Algo así. Entonces, lo voy a omitir porque ahí el tiempo se me va yendo, pero esto hay que metérselo a la fórmula. ¿Qué va? Entonces sería derivada de X1 respecto a la derivada de C2T2. Entonces yo podría decir que B1 es igual a 1 sobre C2 por la derivada de X1 por T2. Entonces ahí lo dejamos. Es lógico que saqué esta porque en mi especulación es una constante. Y ahí es donde yo me quedo así, ¿ves? Es una constante, entonces la puedo sacar de la derivada. Y esto en conjunto, ¿verdad? Fíjense, aquí creo que tengo que corregir. Porque hagámoslo así, ¿ves? La velocidad en el espacio tridimensional va a ser igual a la derivada. Voy a hacer una cosa. Lo voy a dejar pendiente y regreso a esto luego. Lo vamos a retomar luego. Ahí dejo esas manchas. Ya las vamos a corregir, oigan. Sigamos. Ya vamos a corregir nuestra fórmula. La vamos deduciendo juntos. Esas matemáticas tan sencillas, ¿va? Y sí las manejan. Pero ustedes sí me las entienden. Si la plática la hacemos ante un público que no son estudiantes de ingeniería, lo más seguro es que no. Tendríamos que hacer de otro modo la plática.
¿va? Pero también se puede. Vale, entonces, miren, déjenme ver qué más hablamos. Espero que con el símil del caracolito, criatura que tiene la deficiencia en la percepción, de manera que solo percibe una dimensión del espacio, entendieron el problema que él tiene. Y entonces, el movimiento para el caracolito es la razón de cambio de su X perceptible respecto a una dimensión no perceptible para él, ¿verdad? Ahora ampliemos. Pensemos otra criatura, sea un caballo, digamos, que esta criatura percibe X1, X2. Digamos, ahora acaba, X1, X2. El caballo, digamos, hipotéticamente percibe las dos, pero no percibe la X3. La profundidad no la percibe. Y entonces, pongámosle una serpiente al caballo que hace una hélice, así de como que hace como un resorte. Y ondula a lo largo de X1 y X2. Y está echada a lo largo de X3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ver el caballo, verdad? Cuando se encuentre con la serpiente. La serpiente se ha colocado en forma de hélice y está echada a lo largo de X3, la que no percibe el caballo, y oscila izquierda-derecha, arriba y abajo, ¿va? X1 y X2. ¿Ok? ¿Qué va a decir el caballo que son las serpientes? Va a decir, son monedas que giran, ¿va? Algo así, ¿verdad? Eso diría. Entonces, llegamos a 2D. Y hasta ahí está. Ahora, criaturas 3D, un humano, ¿verdad? Eso no nos va a costar. Nosotros sí podemos percibir X1, X2 y X3, ¿ve? Pero no podemos percibir X4. En vez de X4 sentimos esa corriente. Entonces, de repente hay una criatura, una serpiente tetra D, ahí ya tenemos problemas, que está echada a lo largo del tiempo. ¿Sí? Del tiempo de nosotros, de la X4, y nosotros lo que decimos es, digamos que esa criatura tetra D es un cuerpo humano, como el de él, ¿sí? Pero digamos que ese 3D que le vemos, solo es como la moneda, que se intersecta con nuestro espacio 3D, pero detrás de él, a lo largo del tiempo, ¿se acuerdan? Cuando él venía de su casa por allá, hay como manifestaciones 3D de él, a lo largo de esa trayectoria en el tiempo que viene desde su casa. Y ahí están, allá donde te subiste al vehículo que te trajo y todo eso, ahí están ahí están, pero yo no las percibo, porque yo soy deficiente, no percibo la cuarta dimensión. Entonces solo te miro como una moneda, una moneda 3D, lo que tenés aquí ahorita, solo eso te miro. No te puedo ver la posición, menos te puedo ver ahí en la cuna, cuando estabas tiernito. Y ni tampoco te puedo ver ya el cuerpo todo decrépito al borde del sepulcro. Pero sí lo tenés. Entonces vos no te tenés que burlar de mí, que viejito está grande, porque vos también estás así. Lo que pasa es que tu intersección es en una posición de 20 años, ¿va? Que tu cuerpo tiene ciertas características. Yo también tengo 20 años por ahí, y mi cuerpo es como el de ustedes, pues así bien lisito, unas espinillitas, ¿ves? Pero ustedes no lo pueden ver, pero ahí está, en el espacio. Pasado, presente y futuro está pasando al mismo tiempo. No, creo que te me fuiste arriba, pero pasado, presente y futuro, ahí están, pero yo solo puedo percibir presente. Pero es como si ya estuviera. Existe, eso existe, y la palabra existe, ya no la voy a limitar a espacios 3D, sino que existe en el hiperespacio y cosas así. Consulta, ¿Sí? ¿estamos basándonos más en un modelo clasista o en un modelo relativista? Porque sería fácil más explicarlo con un modelo relativista. ¿Un modelo qué me dijiste? Relativista. ¿Y antes de ese? Sí, un modelo clasista. Un modelo De clásico, ajá. Ahorita no vamos a entrar en la clase de hoy sobre la velocidad relativista, sino que clasicista, pero lo que estamos abordando, el tema de hoy, es el espacio 4D. Ese sí lo estamos abordando, que también es einsteiniano, minkowskiano. Porque si quisiéramos, porque entrando aquí al relativismo, la forma más fácil de poder describir al tiempo es usando las otras fuerzas del universo.
Porque ahí mediante el uso de la tela espacio-tiempo fue capaz de definir tanto la constante de cada una forma que sea fácil de explicar, pero basándose también en la gravedad, porque la luz es influenciada por la gravedad. Porque aún al ser una partícula sin masa tiene influencia de la gravedad, podríamos decir que es un tipo de reacción electromagnética débil. Lo cual nos indica entonces que la constante es el límite, pero si entre más nos acercamos al límite, el sistema va a buscar protegerse, que se sobrepase el límite deteniéndose. Que en teoría, si se llega a la igualdad de la constante de la luz, todo se detiene. Sí, sí, es correcto. Es correcto, ajá, es correcto. Eso es lo que pasa, y entonces alcanzamos la estática que espero que ya me hayan empezado a ver. Porque yo les dije que, fíjense que para ese caracolito baboso las serpientes se mueven. Pero para ustedes como criaturas 3D, esa serpiente simplemente está echada y está estática. Ustedes ven estática donde el caracol ve movimiento. Porque para el caracol la serpiente fue una moneda en armónico simple, arriba y abajo. Pero para ustedes, como criaturas de percepción superior, la serpiente es una estática, una así. Para ustedes la serpiente está quieta. Entonces el caracol percibe movimiento, y gracias Eduardo por este aporte, porque me queda algo esencial de mi cátedra. El movimiento para el caracol, o sea, el caracol percibe movimiento allí donde para ustedes no lo hay. Entonces, el movimiento tiene su raíz en una deficiencia en la percepción del caracol. Esa es la causa del movimiento, que una deficiencia en la percepción del caracol. Si el caracol no tuviese esas limitantes y pudiese percibir las 2D siquiera, entonces él vería una serpiente estática, no en movimiento. Porque él percibiría la X1 y también la X2 y vería la culebra así. Y la percibe en su integridad. Y a él, si nosotros tuviéramos la percepción 4D, a él no le viéramos solo la moneda que esté enfrente de nosotros, sino que le viéramos toda la cola de existencia 3D que tiene a lo largo de su tiempo, de él, desde que estaba en la cuna, el cuerpo ese que en el que él anda, hasta este momento y aún a futuro también, cuando llegas al sepulcro, ¿ya? Todo aturrado así. Ajá, entonces eso es, ¿sí? Pasa que la cuarta dimensión sería como fotogramas, pero de la vida pasada y futura. Ajá, así es, como fotos superpuestas. Una clase de recorrido de lo que está antes y de lo que está después. O es la misma analogía de que estamos en un corte y solo podemos ver una parte de Lo mismito, ajá. Solo que las monedas para nosotros no son planas, sino que son 3D. Pero, ¿cómo es una percepción 4D? Sería como replicar esa existencia. Algo se logra cuando uno dice, cuando él venía para acá y se subió al carro, y todas las posiciones sucesivas de él, las logras ver a lo largo, no de X, ni de Y, ni de aquí para San Marcos, sino a lo largo del tiempo que está transcurriendo, ¿verdad? Eso, entonces, esas superposiciones es una criatura 4D que algunos dicen parece una serpiente, ¿verdad? Como que sí, ¿verdad? Una serpiente así, va culebreando a lo largo del tiempo, ¿ves? Está más o menos así la cosa, ¿entiendes? Entonces, como nosotros ese tiempo, lo que vemos es que él se mueve, que va para la UCA, viene de la UCA. Vemos movimiento donde en realidad una criatura 4D no vería movimiento. Él vería que esa culebra, que es el cuerpo de él, está estático, ¿verdad? Entonces, estoy llegando al final de la conferencia sin haber pasado por las matemáticas. ¿Quieren que termine las matemáticas? Hice una tercera parte ya, voy a hacer las otras 2 terceras partes. Sí, ustedes son matemáticos, aguántense. Vale, entonces, vamos a empezar. Miren, para la criatura de 2 dimensiones, el movimiento definido en un espacio de 2 dimensiones va a ser la razón de cambio de X2, aquí sería ya lo voy a ir corrigiendo, como
como X2 va a ser igual a C2 T2, entonces el movimiento de la criatura de 2 dimensiones es la razón de cambio de su X y su Y respecto a Z, ¿verdad? Algo así, solo que el Z es compuesto por CT. ¿Se acuerdan? La cuarta dimensión es C por T. Y yo les pongo los subíndices. Entonces, diríamos, fíjense, el movimiento para la criatura en el espacio bidimensional es la razón de cambio de las dos coordenadas, X1 y X2 a lo largo de su tiempo, que sería este. Pero T2 es esto, entonces puedo decir T2 es igual a 1 sobre C2 por X2. Entonces aquí yo puedo sustituir como el 1 sobre C2, no es C cuadrado, va. Lo saco de la derivada porque es una constante y me queda a mí aquí la razón de cambio de X1. Vamos a ver. Este todavía no voy a decir qué es. Ok, tengo la derivada de esto respecto a T2. Eso es el movimiento de la criatura. La derivada de las posiciones espaciales respecto a la coordenada tiempo. Eso es el movimiento. Eso es movimiento. Entonces, esto sí es B2. Esto es el movimiento en el espacio bidimensional. Entonces, lo que iba a hacer es sustituir esto. En vez de T2 voy a poner esto, ¿ves? Y sería así, a ver, por juela. Quiero ver. A ver, arreglémosla. Empiezo de aquí, voy a repetir, empiezo de aquí. Lo que es el movimiento para mí, y esto yo lo extiendo, ese es mi método. Por extrapolación yo lo extiendo a las otras criaturas. Para mí el movimiento es la razón de cambio de mis coordenadas espaciales respecto a mi tiempo propio. Entonces para la criatura en 2D eso va a ser su movimiento de ella. ¿Estamos? Y le voy a llamar movimiento en 2 dimensiones. Ok, entonces, pero extendiendo a nuestro Minkowski, la coordenada 2, o en este caso sería, sí, solo que sería así, miren, X2 es igual a C2 T2, X3, arriba ve el subíndice, va a ser igual a C3 T3, X4 va a ser igual a C4 T4. Este es el tiempo de nosotros, la cuarta coordenada de nosotros, que es la velocidad de la luz, 300.000 por tiempo 4. Entonces, este sería el tiempo de una criatura 2D. Y este es el tiempo de una criatura 1D. Entonces, como estoy en 2 dimensiones, voy a ocupar este. Estoy en la criatura de 2 dimensiones, entonces sería esto. Entonces, despejando T3 es igual a 1 sobre C3 por X3. Así. Este es el que voy a ocupar para la criatura 2D. Aquí tengo error entonces. Aquí sería T3, ¿verdad? T3. Y eso es C3 X3. Así. La tercera dimensión es la que los caballos no perciben supuestamente. Y entonces esta es la velocidad, el movimiento definido en, probemos para 4 dimensiones, el movimiento definido en un espacio de 3 dimensiones, quiero decir, va a ser igual a 1 sobre C4 por la derivada de X1, X2, X3 respecto a X4, ¿verdad? Ahora probémosla, tiene que pegar. No se olviden que T4 es el tiempo propio de nosotros y C4 es la C de la luz. Entonces, si yo pongo aquí, ve, esto es 1 sobre C, la C de la luz, la C de la luz.
por la derivada de x1, x2, x3, arriba va el cosito, el subíndice, sobre x4. X4 es CT. X4 es CT, ¿verdad? Está malo entonces, va, porque me da C cuadrado abajo. Lo que quiero es que me dé el movimiento. T es 1 sobre C, va. T es X sobre C. En vez de T aquí voy a poner X sobre C. Aquí está el error. Aquí tendría que poner 1 sobre C3, ¿ves? Aquí, ¿verdad? Que es equivalente a ponerlo aquí. Y aquí sí se me cancela. Ahí tenía el error. T es 1 sobre C por X. Entonces, en vez de poner aquí T, pongo 1 sobre C por X. O sea, la C va para arriba. Ahora sí ya me pegó. Y entonces lo dejamos así. Vale, ya estamos. Lo vamos a escribir para los 3 casos. Entonces quedamos en que la velocidad en el espacio 3 va a ser igual a C4 por la derivada de x1, x2, x3 respecto a x4. Así sería, ¿verdad? Esa es la fórmula, ¿verdad? Para nosotros. Esa es la fórmula de movimiento para nosotros. Aquí, perdón. Ahora sí, ya estamos. Aquí, si alguien se confundió por mis enredos, arranque desde aquí. La velocidad en un espacio tridimensional, que es el de nosotros, va a ser igual a C4, que es no es la velocidad de la luz a la cuarta, sino que es la constante del mundo tridimensional. La luz del mundo tridimensional es C4, ¿verdad? Es C, esto es C, multiplicado por la razón de cambio de x1, x2, x3, xyz respecto a un x4, que es el que Minkowski dijo que es CT. La C de aquí abajo se te anula con la de arriba y te queda abajo tiempo. Cambio la nomenclatura si quieren para que me entiendan. La velocidad va a ser igual a, en vez de C4 pongo C porque es la C de este mundo tridimensional, por la derivada de x, y, z, ¿verdad? En el lenguaje más vulgar, respecto a la derivada de x4, pero x4 es CT. Ese se llama, x4 se le llama tiempo coordenada, porque se mide en metros. Tiempo coordenada, se mide en metros. Esto es distancia. Todo esto, x4, esto es x4 es eso. ¿Sí? CT. Eliminas las Cs y te queda el movimiento en el espacio 3D. O sea, la fórmula está buena ya. Me costó, pero ya está, ¿verdad? Tenía como 3 años de no hablar de esto. ¿Estamos? ¿Comprende? Ok, escríbanme la fórmula para el espacio de 2 dimensiones, usando la nomenclatura esta del exponentito. Para 2 dimensiones va a ser igual a C3, el índice de la C va arriba, por la derivada de x1, x2 respecto a x3, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Para x3. Eso es para los caballos. Ahora para los caracoles. El movimiento definido en los espacios unidimensionales va a ser igual a una C2, que es la velocidad de la luz en sus espacios. Eso es especulación de Mauricio. Esa es una forma
de expresar la velocidad en función del tiempo coordenada, no el tiempo propio. Sí, eso es lo que yo quiero. Ahora sí, ya creo que ya me quedaron. Si no, cuando lleguen a la casa antes de meterse. No, eso de las fórmulas no viene en el examen hoy. La fórmula. Pero sí me interesa. Entonces, ¿cómo hacer? Quiero ver, lo voy a hacer para dos dimensiones y ya lo agarras y lo haces, va. Y tratas de entenderlo. Que por ejemplo, nuestro mundo es este. El movimiento en un espacio 3D. Es C4 para nosotros es la velocidad, es 300.000. ¿Verdad? Y estas son X, Y, Z. Y aquí abajo es respecto al tiempo coordenada, no el tiempo propio. El tiempo propio son los segundos. Tiempo coordenada es en metros, es CT, Minkowskiano. CT. Entonces aquí abajo va CT. Es lógico que CT, una C se te elimina y lo que te queda es la definición que vimos en el curso de Física 1. Particularizado. Entonces por eso les dije que hoy les iba a extender el movimiento no limitado a espacios de 3 dimensiones, sino a espacios ultradimensionales. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. Si uno de nuestros físicos quiere hablar de movimiento, cuando ya está en la física moderna tetradimensional, ¿qué tiene que hacer? Si nosotros queremos hablar de moverse, porque miren, esa serpiente que nosotros vemos, digamos, nosotros le vemos en movimiento, pero en realidad sabemos que es una serpiente estática, ¿va? El cuerpo de él, ¿va? ¿Se acuerdan? Entonces, el movimiento para nosotros es este. Si quisiéramos hablar del movimiento en un espacio ya de 4 dimensiones, no en el de nosotros, sino una grada más arriba, díctenme la fórmula. Voy. Dale, espérame. B en el espacio tetra, ¿va? Es igual C5 Einstein incluso inventó unas nomenclaturas bien chivas que él ocupa para que se ahorra todo esto. Oye, es bien bonita. Este es el tiempo coordenada para las criaturas de la 4ª dimensión, ¿va? Ajá. Sí, ahí estamos, ¿va? Y C5 es la velocidad de luz allá en aquel mundo de la 4ª dimensión, donde vive la ciguanaba y el citío, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa y nos ganamos un premiecito Nobel a nivel de la UCA? Ajá, aunque no nos lo reconozcan, no nos interesa eso. Oiga, hagamos una fórmula general para n dimensiones. ¿Les parece? Ayúdenme. No está difícil, ¿va? Va, empecemos. Vivimos en un mundo de n dimensiones. N igual a lo que caiga. N. Entonces le pongo n o... derivadas aquí, ¿va? Y esta es larga. Ahí le voy a poner punto suspensivo. En caso de derivación es un acumulado de sucesión de derivaciones. No es como derivadas de orden superior. Solo es parciales son, Eduardo, son como derivadas parciales. Ajá. Hasta. No es n más 1. Ah, sí. Porque si yo soy 3D, llega hasta x3, va. Ah, chivo. Y abajo. Premio Nobel tenemos, ¿verdad? Premio Nobel a nivel de UCA, y aunque no nos lo reconozcan, ¿ves? Sí, busquen esto y van a ver que no lo van a encontrar en ningún lado, y yo creo que me le han encontrado la lógica que tiene, ¿ves? Ajá.
Yo me inspiré cuando leí, cuando el caballo pasa, o sea, habla un poco de la dimensión del espacio. Cuando el caballo pasa por la esquina del establo, percibe movimiento. Eso leí yo y ahí me arranqué yo a trabajar en esto, ¿verdad? Porque dije, o sea que cuando yo voy en el carro me encuentro ante la cuarta dimensión del espacio, que es el tiempo, y yo lo que percibo es que los palos se van moviendo para atrás, cuando en realidad no va. Ajá, ahí estamos. Bueno, ahí está. Y esa fórmula es como el fruto, lo que hemos parido en esta cátedra, ¿verdad? Es nuestro resultado. Es la definición del movimiento que no se encajona a espacios tridimensionales, sino para un espacio de n dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio entonces? Número n. Ven que tiene que ser un infinito o un relativo, ¿va? Para nosotros tiene 3, ¿va? Pero por ahí zumba la cuarta, ¿va? Que no la podemos ignorar. Depende entonces, pero en general como que no hay un tope, no hay un tope. O sea, no son 30, no son 10, son infinitas. Son. Ajá, el de la segunda y nosotros de la cuarta. Ajá, vaya, espérenme, ya casi terminamos. Quiero concluir con un postulado que sí llama a reflexión, que es serio, que me pueden mandar a la hoguera por esto. Oiga, con una conclusión. Ya las premisas están puestas, que son como las bases. Ahora falta solo el techo, que es la conclusión. Las premisas están puestas. Miren, primera premisa, el movimiento, la raíz, la causa del movimiento es una deficiencia en la percepción del observador. ¿Sí? Esa es la primera premisa. Significa entonces que un cuerpo movimiento siempre estará en reposo dependiendo de la deficiencia. Ajá, cabal, él está en reposo en realidad y vos lo ves en movimiento. El movimiento tiene su raíz en una deficiencia en la percepción del observador. Ok, entonces el movimiento depende del observador. Vale. Hoy les voy a hacer otra. Esta implicaría otra cátedra, pero hoy la voy a súper resumir. Oigan, y yo lo he desarrollado también esto. Dewey Larson, se murió hace pocos años, decía, nothing but motion. Esa era como su síntesis, su tesis de Mr. Dewey Larson. Creo que era gringo él. Nothing but motion. Uno de sus libros principales así se llama, Nothing but motion. Y su teoría, básicamente esa es la esencia de su teoría, nothing but motion. There is nothing else than motion. ¿Verdad? Nothing but motion. Eso dice él. Y él explica, habla de un movimiento escalar, yo lo estudié bien eso, él explica de que el universo en síntesis es movimiento. Yo lo apoyé con las palabras de Einstein transmitidas por Giovanni Papini, el niño bonito del Vaticano, le llamaban a él, pero lo excomulgaron por uno de sus libros. Según leí yo, no tengo constancia de que lo excomulgaron, pero así lo leí. Ok, Giovanni Papini se entrevistó con Albert Einstein y en la entrevista él le llevaba, según la historia de él, una cantidad bien grande de dinero. Obviamente no estaba comprando a Einstein porque esa gente suelen ser rectas, sino que era un donativo para la Universidad de Palestina, ¿verdad? Entonces era un donativo para la universidad y entonces pues Einstein solo lo iba a transmitir y entonces cuando llega Giovanni Papini, Einstein se rehúsa a recibirlo y entonces luego le pregunta a Einstein, ¿y tú eres físico? No, contesta Giovanni. ¿Eres matemático? No. ¿Eres ingeniero? No. Menciona otros títulos, entre ellos, ¿eres judío? No. Y varios títulos y a todos él responde no. Y entonces le dice a Einstein, ¿por qué tanto interés en hablar conmigo? Y Einstein y Giovanni Papini responde,
soy un ignorante que quiere ilustrarse. Y ahí pasa la primera prueba que Einstein le hizo, porque Einstein lo estaba probando, porque el conocimiento no se lo dan al vanidoso. Anoche yo escuché una cátedra de un científico contemporáneo argentino que dijo, referenciando unas frases de Einstein, que es lo que a mí me interesaba, es que nosotros los físicos por eso somos como arrogantes, como orgullosos, así, pero lo dijo con tanto orgullo que yo ya les dije, entre más elevado esté el ser, más humilde es, en sabiduría, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se refleja esa ignorancia, es lo contrario, pues, ¿me entienden? Entonces los verdaderos sabios son muy humildes, ¿ok? Vale, entonces Einstein, como un sabio, estaba probando a Giovanni Papini. Y Giovanni Papini reconoció su nadidad, su ignorancia, y con eso se ganó el pasaporte para ser recibido. Pero todavía le probó un poquito más. Pero no es mi objetivo en esta cátedra ahondar sobre ese tema. Solo voy a citar a continuación algo que ya lo he hecho con vosotros, que ahora me lo vais a entender mejor, y es aquellas bellísimas palabras con que Einstein prácticamente o casi concluye su entrevista con Giovanni Papini cuando le dice, en el principio era el verbo, dijo Juan. En el principio era la acción, dijo Goethe. En el principio y al final es el movimiento, digo yo, dijo Einstein, ¿verdad? Entonces Einstein ahí nos está revelando, entre otras grandes revelaciones que hace ahí, que vale la pena irlas a estudiar. El libro se llama Gog, G-O-G, como Gog y Magog. Oiga, entonces, entre otras, le está diciendo de que el principio de todo cuanto existe es el movimiento. Fíjense que para ustedes principio tal vez sea una palabra que me la asocian nomás a tiempo y no me la asocian a X ni a Y. Pero ya vieron de que tiempo y espacio son manifestaciones de una misma cosa. Entonces la palabra principio, al no encajonarnos en un espacio 3D, también puede aplicar al espacio. Digamos, el principio de este plumón es el movimiento, no solo en el sentido temporal. ¿Ven cómo hay que analizar las palabras de Einstein? Son súper profundas. Y por eso uno de ignorante no puede ir a cambiarla como yo hice, ¿va? ¿Sí? Por eso quieren muchísimo cuidado, porque esas palabras, cada palabrita, cada coma, ni una jota será quitada de esos escritos. Oiga, vaya, entonces, la otra premisa es que el principio del universo, o sea, el componente más básico y fundamental del universo es el movimiento. Unan las dos premisas, a ver qué concluyen. Unan las dos premisas, las que les acabo de dar. La segunda es que el principio de todo cuanto existe es el movimiento. Y la primera era que el movimiento es una ilusión prácticamente, es simplemente que la criatura no percibe bien. Y entonces, ¿qué me dicen ahora del universo? El universo es estático. Ajá, todo es estático y es una ilusión. Exacto. ¿Será porque la base posiblemente sea porque hemos definido mal el tiempo? Porque el movimiento se basa en que algo se mueve en relación al tiempo. Irónicamente, lo que muchos físicos nunca pueden definir bien es el tiempo. Es posible que eso sea. Que el tiempo solo es una ilusión nuestra, de nuestra falta de percepción. Puede ser, no podría opinar mucho, Eduardo. Sí, creo, no me siento capaz de opinar mucho, pero por ahí anda. Entonces, cuando el poeta dice, para mí el poeta no es alguien que fue a estudiar letras y que busca que las palabras coincidan al final. Para mí el poeta es el que deja su corazón expresarse. O sea, el que aparta todos los obstáculos, como que entra y saca a todos los comerciantes del templo, de su corazón, los saca de ahí a latigazos, pues el látigo es la voluntad, y entonces deja que se exprese lo que hay en su corazón. Ese es el poeta, el que deja salir la poesía de su corazón. No es alguien que estudió letras y hace que las palabras. Y las rimas le vienen automáticamente, yo los he visto hablar. Entonces, cuando el poeta dice, el mundo es ilusión, en esas palabras hay una ciencia profunda, porque por lo general cuando un poeta habla, él conoce esto que les estoy hablando y mucho más. En los poetas hay ciencia, no crean que la ciencia que está divorciada de la poesía, no.
Cuando el poeta dice el mundo es ilusión, esto científicamente, si lo ven desde esa perspectiva, lo pueden comprobar como lo hemos hecho esta mañana. ¿Verdad? De que el mundo en realidad es una ilusión. O sea que este pupitre es una ilusión. No parece, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ver. Ok, bueno, aquí nos quedamos. Ahí lo de la notita ya van a ver. Oye.